Lo maté, padre. No me mire con esa cara de espanto y no se atreva a levantarse de esa silla para llamar a la policía ahora. Usted se va a sentar y va a escuchar, porque el cuerpo de él todavía está caliente en el sillón de mi sala, a 3 cuadras de aquí. Vi la vida saliendo de sus ojos hace 40 minutos. Vi su pecho dejar de subir y bajar. ¿Y sabe qué sentí cuando ese corazón podrido finalmente dejó de latir? No sentí culpa, no sentí miedo al infierno. Sentí hambre, padre. Un hambre absurda de comer el pastel de maíz que estaba en la mesa, porque por primera vez en 3 años sabía que la comida no tendría sabor a bilis y miedo. Rogelio está muerto. Y fui yo, la costurera que borda los manteles de su altar, quien firmó la sentencia y ejecutó la pena. Usted necesita entender que no estoy aquí confesando un crimen, estoy confesando una limpieza. El veneno que usé, ese no fue comprado en un callejón oscuro, fue sazonado con la paciencia de una santa y servido en un plato de barro que fue de mi abuela. Él comió sonriendo, padre. Aquella sonrisa sucia, grasienta, de quien cree que es dueño del mundo y de las mujeres que viven en él. Él no sabía que cada bocado era un paso hacia el agujero que cavé para él en mi mente 1000 veces. Y cuando el aire comenzó a faltar, cuando se llevó la mano al cuello y me miró, él no vio a la esposa sumisa. Vio al ángel de la muerte con delantal. Yo sostuve la almohada sobre su rostro no con rabia, sino con la firmeza de quien detiene una hemorragia. Porque eso era él, una herida abierta en la vida de mi hija que no paraba de sangrar. Mire mis manos, están quietas ahora. ¿Vio cómo temblaban el domingo pasado en la comunión? Temblaban porque yo sabía que él estaba en casa, solo con Sofía. Pero ahora, mire, firmes como una roca. Su sangre no manchó mi piel, padre, pero manchó mi alma para siempre, y yo acepto eso. Cambio mi salvación eterna por la paz de esa niña sin pensarlo 2 veces. Si Dios es Padre, como usted dice, Él tendrá que perdonarme. Y si Él no perdona, entonces que baje de su trono y me explique por qué permitió que aquel monstruo tocara un solo cabello de una niña inocente. Porque yo recé. Me arrodillé hasta que el hueso apareció. El cielo se quedó en silencio. Entonces me levanté e hice el trabajo que los ángeles se negaron a hacer. No me dé la absolución todavía. Usted no tiene el derecho de perdonarme sin saber el tamaño del agujero. El periódico de mañana dirá que viuda enloqueció y mató al líder comunitario. Dirán que él era un santo. Hablarán de sus donaciones, de su voz bonita en el coro. Nadie hablará de la puerta cerrada con llave. Nadie hablará del olor a aguardiente barato y tabaco mentolado que impregnaba la habitación de mi hija de 14 años. Nadie hablará de los moretones que no aparecen en la piel, pero que rompen los huesos del alma. Yo estoy aquí para ser la voz de ese horror. Antes de que las sirenas suenen, y ya puedo escucharlas en mi cabeza, gritando mi nombre, usted será testigo de la verdad. Yo ya acepté mi condena. El infierno no me asusta más, padre, porque yo viví en él los últimos 18 meses. Yo dormí con el diablo, cociné para el diablo y lavé la ropa interior del diablo. La cárcel va a ser un hotel 5 estrellas comparada con mi propia casa. Pero necesito que usted sepa, necesito que alguien sepa que no soy mala. Soy solo una madre, y una madre acorralada se vuelve una bestia. ¿Usted cree que conoce a la Elena de la primera fila de la misa? ¿La Elena que baja la cabeza y dice amén? Esa mujer murió. Quien está aquí frente a usted es lo que sobró después de que él me quitó todo. Así que tráguese su teología, padre, y escuche la anatomía de un asesinato necesario. Escuche bien. Porque si usted hubiera visto la marca de los dedos de él en el muslo de mi hija muda, usted mismo habría afilado el cuchillo para mí. Para que usted entienda el tamaño del odio, necesita conocer el tamaño del amor que existía antes. Mi vida no era rica, padre, pero era de una paz que llegaba a doler de tan bonita. ¿Usted recuerda mi pequeño taller en el fondo de la casa?
Aquel olor... Dios mío, cómo extraño aquel olor. Era una mezcla de tela nueva, almidón de planchar y el perfume de lavanda que yo ponía en las bolsitas para las clientas. Mi rutina era una oración silenciosa, el ruido rítmico de mi máquina de coser, aquel taca, taca, taca constante, era el corazón de nuestra casa. Yo cosía escuchando la radio bajito, y la vida parecía que iba a ser siempre aquella calma dorada. No tenía marido, no tenía dinero de sobra, pero tenía a la reina de mi castillo, Sofía. Usted ve a Sofía en la misa, siempre con la cabeza baja, muda, pero usted no conocía a la Sofía de nuestro mundo particular. Después de que su padre murió y su voz desapareció, ella se convirtió en un hada. Ella hablaba con los ojos, padre, unos ojos grandes, negros, que absorbían todo. Ella pasaba las tardes sentada en la alfombra peluda a mi lado, rodeada de lápices de colores y papel. El sonido del lápiz rayando el papel era nuestra conversación. Ella dibujaba jardines donde los árboles eran hechos de algodón de azúcar y el cielo era violeta. Y cuando terminaba, corría y ponía el dibujo en mi regazo con aquella sonrisa mueca que iluminaba hasta los rincones oscuros de la sala. No necesitábamos palabras. El silencio de nuestra casa no estaba vacío, estaba lleno de afecto. Era un silencio abrazado. Nuestras noches eran sagradas. Yo preparaba un té de hierba luisa, nos sentábamos en el porche y nos quedábamos mirando las estrellas. Yo peinaba su cabello, largo y negro como la noche, y le contaba historias de la Biblia, pero inventaba finales donde nadie sufría. A ella le encantaba la historia de Daniel en el foso de los leones, porque creía que los leones eran gatitos grandes que solo querían cariño. ¡Qué inocencia, padre! ¡Qué pureza que duele en el alma recordar ahora! Ella creía que el mundo era bueno. Yo le enseñé que el mundo era bueno. Le dije, la Virgen nos cubre con su manto, hija. Nada malo entra aquí. Mentí. No sabía que el manto tenía rasgaduras por donde los lobos podían pasar. Su habitación era mi orgullo. Cada cojín fue cosido con restos de seda y terciopelo que las señoras ricas me daban. Las cortinas eran de velo blanco, que volaban con el viento y parecían alas de ángel. Olía a talco y a infancia. Era un santuario. Yo entraba allí para darle el beso de buenas noches y sentía que estaba pisando suelo sagrado. La promesa que le hice, mirando esos ojitos confiados, fue mi perdición. Le dije, mamá es fuerte, mamá es un muro de piedra, nadie te lastimará mientras yo respire. Ella creyó, padre. Ella dormía tranquila porque sabía que la leona estaba en la puerta. Yo era feliz y no lo sabía. La felicidad es traicionera, es silenciosa. La desgracia hace ruido, la desgracia llega tocando campanas, pero la felicidad es solo un café caliente en una tarde de lluvia y uno ni lo nota. Yo lo tenía todo. Tenía el control de mi dinero, poco que fuera. Tenía la llave de mi puerta. Tenía la dignidad de poner la cabeza en la almohada y dormir sin cerrar la puerta del cuarto por dentro. No sabía que estaba viviendo los últimos días del paraíso. No vi a la serpiente acercándose en la hierba alta. Estaba demasiado ocupada agradeciendo a Dios por la calma, sin saber que la tormenta ya estaba con la mano en la manija de mi puerta, vistiendo un traje de lino y con una Biblia debajo del brazo. Fue en un día de tormenta, muy parecido a este, padre, cuando el diablo tocó a mi puerta. Pero él no tenía cuernos, ni olor a azufre. Él vestía una camisa blanca impecable, a pesar de la lluvia, y traía una caja de herramientas. Teníamos una gotera en el techo, justo encima de la cama de Sofía. Yo estaba desesperada, poniendo ollas y baldes, llorando porque el agua estaba arruinando el único colchón que teníamos. Y entonces apareció Rogelio. Él no preguntó, él simplemente actuó. Subió al techo bajo el diluvio, martilló, arregló, y cuando bajó, empapado, con el cabello pegado a la frente, me sonrió. No fue una sonrisa de hombre que quiere cobrar, fue una sonrisa de hombre que quiere cuidar. Una mujer sola no debería tener que cargar con el peso del techo, me dijo,
Y yo, tonta, yo, necesitada, sentí que Dios finalmente había enviado a San José para cuidar de nosotras. Él comenzó a frecuentar nuestra casa. Y la comunidad. La comunidad fue el coro que cantó las alabanzas de mi desgracia. ¿Usted recuerda cómo él leía en la misa? Tenía esa voz grave, pausada, que llenaba la nave de la iglesia. Cuando él leía el salmo, las señoras asentían con la cabeza. «¡Qué hombre de fe!», decían. «Elena, Dios te ha mirado». Yo me sentía elegida, padre. Me sentía especial. Después de años de ser la viuda triste, la madre de la niña muda, de repente yo era la prometida del diácono. La validación de los demás me cegó. Yo miraba a Rogelio a través de los ojos de la iglesia, no a través de mis propios ojos. Si hubiera mirado bien, si hubiera prestado atención a la forma en que sus ojos no sonreían cuando su boca lo hacía, tal vez estaríamos a salvo. Y estaba Sofía. Él sabía exactamente cómo ganar la guerra sin disparar un tiro. Él traía regalos, no muñecas baratas, no. Él traía cajas de lápices de colores profesionales, esos caros, de madera de cedro que huelen a bosque. Él se arrodillaba, y esto es importante, padre. Él se ponía a la altura de ella. Yo pensaba, mira qué humildad, se hace pequeño para hablar con la niña. Ahora sé que no era humildad, era estrategia. Él estaba invadiendo el territorio de ella, bajando sus defensas. Él le acariciaba el cabello, y Sofía, que siempre fue arisca como un gato callejero, se dejaba tocar. Ella dibujaba para él, y él elogiaba. «Vas a ser una gran artista», decía. Esas palabras eran miel envenenada. Él estaba comprando nuestra confianza con lápices de colores y promesas vacías. El día de nuestro compromiso. ¡Ay, padre! Hicimos una pequeña cena en el patio. Asé un pernil, hice farofa, compré vino. Estaba toda la gente de la iglesia. El olor a carne asada se mezclaba con el perfume de las flores de dama de noche. Todos reían. El padre Anselmo, que Dios lo tenga, bendijo los anillos. Yo estaba flotando. Me sentía protegida. Pensaba, nunca más tendré que preocuparme por las cuentas. Nunca más tendré miedo de que alguien entre en casa. Pero entonces sucedió. Fue un detalle, una cosa minúscula que en ese momento aparté como quien aparta una mosca, pero que hoy veo como la primera grieta en la represa. Estábamos sirviendo el postre. Yo hice un comentario tonto, algo sobre cómo él no sabía combinar la corbata con la camisa. Fue una broma, padre, cosa de novios. Él se rió. Todos se rieron, pero él puso su mano en mi hombro. Al principio parecía un cariño, pero luego sus dedos apretaron. Apretaron fuerte. Apretaron hasta encontrar el hueso y el nervio. Yo dejé de sonreír por el dolor y lo miré. La cara de él seguía riendo, conversando con el vecino, pero sus ojos estaban fijos en mí, fríos, muertos, como los ojos de un tiburón. Él se inclinó y me susurró al oído, con voz dulce para que nadie más oyera. «Nunca más me ridiculices en público, Elena. La mujer sabia calla». Me quedé helada. El frío me bajó por la espina dorsal. Pero entonces él soltó, me dio un beso en la mejilla y volvió a servir vino a los invitados como si nada hubiera pasado. Yo miré alrededor. Nadie había visto. Todos seguían comiendo, bebiendo, celebrando mi suerte. Y yo tragué ese sapo. Tragué el miedo junto con el pastel. Pensé, él es un hombre fuerte, hombre antiguo, tiene su orgullo. Justifiqué al monstruo antes incluso de casarme con él. Me convencí de que el apretón fue amor, que fue celo. Qué estúpida fui. Ese moretón en mi hombro duró 3 días, pero la marca en mi alma, esa sumisión silenciosa, comenzó allí. La boda fue hermosa para quienes miraban desde fuera. Entré en la iglesia vestida de blanco, a mis 40 años, sintiéndome una niña. Pero cuando la ceremonia terminó y fuimos para casa, cuando la puerta de mi casa, que ahora era nuestra casa, se cerró detrás de nosotros, el aire cambió. Fue físico, padre.
Fue como si la presión atmosférica hubiera bajado de golpe. Él se quitó la chaqueta, aflojó la corbata y se sentó en el sofá que yo había comprado con tanto sacrificio. No me miró con amor, me miró con posesión. Miró las paredes, miró los muebles, miró a Sofía dibujando en la esquina como un rey que inspecciona las tierras que acaba de conquistar y que ya está planeando qué árboles va a cortar. Yo sentí un nudo en el estómago. No era mariposas, era el instinto gritando, ¡corre! Pero yo ya había dicho sí ante el altar. Y para una mujer como yo, la palabra dada a Dios es una cadena irrompible. O eso creía yo, hasta que tuve que romperla para salvar lo que realmente importaba. El infierno no comenzó con fuego, padre. Comenzó con cajas, cajas de cartón marrones, llenas de las cosas de él, invadiendo mi sala. Él trajo consigo un olor. No era mal olor, al menos no al principio. Era un olor a tabaco mentolado y a una loción de afeitar barata, dulzona. Pero ese olor era fuerte, dominante. En una semana, mi casa ya no olía a lavanda ni a tela limpia. Olía a él. Era como si él hubiera marcado territorio en cada rincón. Las cortinas que yo había cosido a mano ahora estaban impregnadas de su humo. Yo abría las ventanas, pero el olor no salía. Se había pegado a las paredes, se había pegado a mi piel. Y vino el silencio. Antes yo cosía escuchando música. Me gustaba escuchar himnos o música clásica en la radio. El segundo día, él entró en la sala, fue hasta la radio y la apagó, sin decir una palabra. Solo giró el botón hasta que el clic resonó como un disparo en la sala. Le pregunté por qué. Él me miró, con esa calma aterradora de quien explica algo a un niño tonto, y dijo: «En mi casa se aprecia el silencio. La música distrae. La música es ruido». Y así, la música murió. Mis días de costura pasaron a ser acompañados solo por el sonido de sus pasos pesados en el pasillo. Yo aprendí a identificar el humor de él por el sonido de sus pasos. Padre, pasos rápidos, irritación, pasos arrastrados, había bebido, pasos silenciosos. Ah, esos eran los peores. Los pasos silenciosos significaban que él estaba acechando. Pero necesito contarle sobre la cena. Fue la primera vez que entendí que mi casa se había convertido en un campo minado. Fue un martes. Yo había pasado el día entero cosiendo un vestido de novia para entregar. Estaba exhausta, mis dedos estaban pinchados y doloridos. Aún así, corrí a la cocina para preparar la cena. Hice frijoles negros, arroz blanco, bistec y ensalada. Comida de verdad, hecha con prisa pero con amor. Puse la mesa. Llamé a Sofía. Él se sentó en la cabecera. Siempre en la cabecera. Él se sirvió. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con el cuchillo. Solo se oía el sonido de los cubiertos raspando la porcelana. Clim, clam, clim. Yo estaba tensa, esperando la aprobación. Él se llevó la primera cucharada de frijoles a la boca. Masticó despacio, muy despacio. Sus ojos se cerraron un momento. Luego abrió los ojos y me miró. No gritó. Rogelio casi nunca gritaba al principio. Él simplemente empujó el plato hacia el centro de la mesa. El plato giró y se detuvo. ¿Probaste esto, Elena?, preguntó, con voz suave. Sí, Rogelio, está fresco, respondí, con la voz temblando. No te pregunté si está fresco. Te pregunté si lo probaste. Porque esto no tiene sal, esto es agua sucia. Yo sentí las lágrimas subiendo, calientes. Padre, yo cocino desde los 12 años. Yo sé que la comida estaba buena, pero él no quería comida. Él quería control. Él se levantó, tomó el plato de frijoles, mi trabajo, mi esfuerzo, mi dinero, y caminó hasta el fregadero. Pero no lo tiró en el fregadero. Él se detuvo a medio camino y, accidentalmente, dejó caer el plato al suelo. La porcelana estalló. Los frijoles negros mancharon el piso blanco de la cocina, salpicaron las patas de las sillas, mancharon mis zapatos. Sofía se encogió en su silla, tapándose los oídos, aterrorizada por el ruido. «Qué torpe soy»,
dijo él, sin ninguna emoción en el rostro. Mira lo que me hiciste hacer, Elena. Si hubieras cocinado bien, yo no habría tenido que levantarme. Ahora, limpia. Él volvió a sentarse, cruzó los brazos y esperó. Padre, usted no sabe lo que es la humillación hasta que tiene que arrodillarse a los pies de un hombre sano para limpiar la comida que él tiró mientras él te mira desde arriba. Yo busqué el trapo, me arrodillé. Las lágrimas caían en el piso y se mezclaban con el caldo de los frijoles. Yo frotaba el piso y él comenzó a comer el bistec directamente de la fuente, con la mano, como un animal, mirándome limpiar su suciedad. En ese momento, él me redujo. Él me convirtió en una sierva. Él mató a la esposa y dejó solo a la criada. Y al día siguiente fue lo más cruel. Salimos a la calle. Él me tomó de la mano. Apretó mi mano con fuerza, entrelazando sus dedos con los míos. Vimos a la vecina, doña Clotilde. Él sonrió, esa sonrisa de actor de cine, y dijo: «Buenos días, doña Clotilde. Aquí paseando con mi reina. Elena me hizo una cena maravillosa anoche. Tengo tanta suerte». Y me apretó la mano para que yo confirmara. Yo tuve que sonreír, padre. Tuve que asentir y decir: «Sí, fue maravilloso». Sentí ganas de vomitar allí mismo, en la acera. La mentira tenía sabor a bilis. Él creó un mundo donde él era perfecto y yo era la loca. Y poco a poco empecé a creer que tal vez la culpa era mía. Tal vez le faltaba sal. Tal vez yo no servía para nada. Ese es el veneno real, padre, no el que le di a él. El veneno real es el que él goteaba en mi oído todos los días. Eres vieja, eres fea, nadie te quiere más que yo. Tu hija es un estorbo. Esa noche, cuando me acosté a su lado, me quedé en el borde del colchón, casi cayendo, para no tocar su piel. Él roncaba. Un ronquido gutural, porcino. Yo miré al techo oscuro y escuché la respiración de Sofía en la habitación de al lado. Y por primera vez sentí un miedo que no era por mí. Era un miedo instintivo, animal, porque si él me trataba así, a mí que era adulta y podía hablar, ¿qué haría con ella, que era una niña y no tenía voz? Me levanté en silencio, fui hasta la puerta de la habitación de Sofía y verifiqué si estaba cerrada. Estaba. Pero esa noche, padre, yo dormí en el pasillo, hecha un ovillo en el suelo frío, frente a la puerta de mi hija, porque sabía que el enemigo ya no estaba afuera, golpeando el portón. El enemigo estaba durmiendo en mi cama, calentándose con mis sábanas, y tenía la llave de todas las puertas. El dinero, padre, fue lo siguiente en desaparecer. No fue un robo a mano armada, fue un robo administrativo. Él dijo que yo no sabía cuidar de las finanzas, que las mujeres somos emotivas y gastamos en tonterías. Tonterías, padre. Él llamaba tonterías a la comida de calidad para mi hija, a las medicinas, a las telas para mi trabajo. Un día fui a buscar la lata de galletas donde yo guardaba mis ahorros de la costura, en lo alto del armario de la cocina. Estaba vacía, solo quedaba el olor a óxido y polvo. Mi corazón se detuvo. Fui a preguntarle, temblando, y él ni siquiera levantó la vista del periódico. Dijo que había puesto el dinero en una cuenta conjunta para nuestro futuro. Pero yo nunca vi la tarjeta de esa cuenta. Yo nunca vi el color de ese dinero. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una mendicidad dentro de mi propia casa. ¿Usted sabe lo que es tener 40 años, haber trabajado desde los 15 y tener que extender la mano como una niña pequeña para pedir dinero para comprar pan? Él me daba las monedas contadas. Literalmente, padre. Él ponía las monedas en mi palma, una por una, mirándome a los ojos. Trae el cambio, Elena, y trae el recibo. No quiero que compres dulces para esa niña mimada. Yo apretaba esas monedas tan fuerte que se marcaban en mi piel. Caminaba hacia la panadería con la cabeza baja, rogando a Dios que el precio de la harina no hubiera subido, porque si faltaban 10 centavos, yo tendría que volver sin el pan o pedir fiado. Y la vergüenza de pedir fiado teniendo un marido respetable me mataba un poco cada día. Y luego empezó la locura. No la de él, padre,
la mía. O al menos eso es lo que él quería que yo pensara. Mis cosas empezaron a desaparecer. Mi tijera de tela, esa tijera alemana pesada que fue de mi madre, desapareció de la mesa. Yo la busqué por toda la casa, llorando, desesperada, porque sin ella no podía trabajar. Él me miraba sentado en el sofá, con una calma de santo, y decía: «Elena, estás perdiendo la memoria, ya estás vieja. Dejaste la tijera en el baño, yo la vi. Yo iba al baño y la tijera estaba allí. Pero padre, yo sé que no la dejé allí. Yo nunca sacaba la tijera del taller». Pero él lo decía con tanta certeza, con tanta lástima en la voz, que yo empecé a dudar de mi propia mente. Empecé a pensar: ¿será que estoy loca? ¿Será que el estrés me está comiendo el cerebro? Él me estaba desmontando, pieza por pieza, como quien desmonta un reloj viejo que ya no sirve. Pero el miedo físico real llegó con el sonido del metal. Él tenía una colección de cuchillos de caza. Decía que era un hobby. Por las noches, después de cenar, mientras Sofía y yo intentábamos ser invisibles en la sala, él sacaba los cuchillos. Se sentaba en su sillón, ponía un paño con aceite sobre las piernas y empezaba a limpiar las hojas. Shk, shk, shk. El sonido de la piedra de afilar contra el acero. Un sonido rítmico, hipnótico y terrible. Él no nos miraba. Él miraba el filo. Probaba el filo en los pelos de su propio brazo, y a veces, solo a veces, levantaba la vista y miraba hacia la puerta de la habitación de Sofía. No decía nada, solo miraba, y luego volvía a afilar. Shk, shk. Ese sonido se metía en mis sueños. Yo soñaba que ese sonido era el de mi propio cuello siendo cortado. Y entonces llegó la noche en que la costurera murió. Fue un viernes. Él llegó tarde, con ese olor agrio de cerveza barata y sudor rancio. Yo estaba en el taller terminando un encargo urgente para poder tener algún dinero escondido. La máquina estaba a todo vapor. Taca, taca, taca. Era el único sonido en la casa. Él entró en el taller. La puerta golpeó contra la pared. Yo salté de la silla. Él estaba con los ojos rojos, inyectados en sangre, la corbata deshecha. «Sigues con este ruido infernal», dijo, la voz pastosa arrastrando las sílabas. «Llego a mi casa buscando paz y solo escucho esta máquina maldita. Necesito terminar, Rogelio. Es para el vestido de la hija de doña María», dije, intentando mantener la voz firme, aunque mis piernas eran gelatina. «No necesitas nada», rugió él. «No necesitas dinero. Yo te doy todo. Esto es soberbia. Quieres ser independiente. Quieres ser hombre». Él avanzó. Fue rápido, padre, demasiado rápido para un hombre borracho. Él agarró la máquina de coser. Mi Singer negra, de hierro fundido, pesada como un ancla. Él la levantó como si fuera de papel y la arrojó al suelo. El sonido... Dios mío, el sonido. No fue solo metal chocando contra el cemento. Fue el sonido de mis huesos rompiéndose. La máquina se partió. El aceite negro se derramó por el suelo como si fuera sangre. Las piezas saltaron. La aguja se rompió. Yo grité. Grité porque aquello no era una máquina. Era mi vida. Era la comida de mi hija. Era mi dignidad. Me arrodillé en el suelo tratando de juntar las piezas, llorando, manchándome las manos de aceite. Él se quedó de pie, respirando con dificultad, mirándome allí tirada a sus pies. «Ahora hay silencio», dijo él, y se dio la media vuelta y se fue a dormir. Esa noche, mientras limpiaba el aceite del suelo, entendí algo terrible. Él no rompió la máquina porque le molestaba el ruido. Él rompió la máquina porque ella me daba alas, y él me quería arrastrándome. Yo miré los pedazos de hierro retorcido y supe que no había arreglo, así como no había arreglo para mi matrimonio, ni para mi alma. Yo pedí perdón a Dios esa noche, no por mis pecados, sino por mi cobardía, porque mientras recogía los pedazos, vi a Sofía en la puerta, mirando. Ella no lloraba. Ella estaba pálida, estática. Y en sus ojos no había miedo, padre. Había decepción.
Ella vio a su madre, su escudo, arrodillada en el aceite, derrotada, y esa mirada de mi hija dolió más que cualquier golpe que él pudiera haberme dado. Al día siguiente, decidí huir. No fue un plan elaborado. Fue el instinto de supervivencia que finalmente se despertó. Aproveché que él salió temprano para su trabajo comunitario y agarré a Sofía de la mano. No llevamos ropa, no llevamos nada, solo salimos. El viento en la cara parecía diferente esa mañana, padre. Parecía viento de libertad, pero también de terror. Caminamos rápido, casi corriendo, mirando hacia atrás en cada esquina, esperando ver el coche de él, esperando ver su mano salir de una ventana para arrastrarnos de vuelta. Mi corazón latía en la garganta. Llegamos a la comisaría del barrio, un edificio gris, con pintura descascarada. Entré. El aire acondicionado estaba demasiado frío. Olía a café quemado y a cigarrillo viejo. Me acerqué al mostrador. El policía ni me miró. Estaba escribiendo algo en un cuaderno sucio. «Por favor, señor», dije con la voz ahogada. «Necesito ayuda. Mi marido, él es peligroso». El hombre levantó la vista. Me escaneó de arriba a abajo. Vio mi ropa simple, mi cabello desordenado, a Sofía escondida detrás de mis piernas. «¿Le pegó, señora?», preguntó con el tono de quien pide la hora. Él rompió mis cosas. Me humilla, me controla el dinero, me amenaza. «¿Le pegó?», repitió, más fuerte. «¿Tiene marcas? ¿Sangre? ¿Huesos rotos?». «No, pero él va a hacerlo. Yo lo sé. Tengo miedo». El policía soltó un suspiro largo, cerró el cuaderno y me miró con una mezcla de aburrimiento y desdén. «Señora, sin cuerpo del delito, sin marcas, es palabra contra palabra. Y el señor Rogelio, todo el mundo lo conoce. Es un hombre de bien. Vuelva a casa. Resuélvalo en la cama». La policía no es consejero matrimonial. Salí de allí sintiéndome sucia. La ley de los hombres me había escupido. Entonces fui a la casa de Dios. No a esta iglesia, padre, sino a la capilla del barrio vecino, donde estaba el padre Anselmo, que nos casó. Pensé, él es de Dios, él va a entender. Le conté todo en el confesionario, llorando, hipando. Le conté sobre la máquina, sobre el miedo, sobre los cuchillos. ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Sabe qué me dijo el representante de Cristo en la tierra? Me dijo, «Elena, la mujer sabia edifica su casa. El matrimonio es una cruz, hija mía. Tienes que cargar tu cruz como nuestro Señor cargó la suya. Ten paciencia, sé más dulce. Tal vez lo estás provocando con tu independencia. Reza por él. El amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta». Esa frase fue el último clavo en mi ataúd. Salí de la iglesia y el sol estaba brillando, pero para mí era de noche. El mundo entero conspiraba a favor del monstruo. La policía protegía al ciudadano, la iglesia protegía al marido. ¿Y quién protegía a la madre y a la hija? Nadie. Estábamos solas en el universo. El camino de vuelta a casa fue mi vía crucis. Cada paso pesaba 1 tonelada. Yo sabía que estaba caminando de vuelta hacia la boca del lobo, y que esta vez el lobo sabría que intentamos escapar. Cuando doblamos la esquina de nuestra calle, él estaba allí, esperando en el portón. No estaba gritando, estaba sonriendo. Tenía los brazos cruzados y se balanceaba sobre los talones. Él sabía, no sé cómo, tal vez alguien nos vio, tal vez el diablo le susurró. Él abrió el portón para que entráramos. «Bienvenidas a casa», dijo, con una voz suave que heló mi sangre. «Veo que fueron a dar un paseo. ¿Disfrutaron el aire fresco?» Entramos. Él cerró el portón con llave, y luego cerró la puerta de la casa. Y luego fue a la despensa, donde estaba la comida, el arroz, el frijol, el azúcar. Él sacó una llave del bolsillo, cerró la puerta de la despensa y se guardó la llave. «Quien no está feliz bajo mi techo, no come de mi comida», dijo. «Ese fue el castigo, padre. No hubo golpes ese día.
hubo hambre. Él se fue a comer a la calle, un asado, volvió oliendo a carne y grasa. Y nosotras nos quedamos en la oscuridad. Sofía lloraba de hambre, un llanto bajito, doloroso. Yo tenía un paquete de galletas escondido en el fondo de mi bolso. Lo saqué y se lo di a ella. Ella quería compartir conmigo. Rompió la galleta por la mitad con sus manitas temblorosas y me ofreció. Yo negué con la cabeza, sonriendo con los labios secos. Come, mi amor. Mamá no tiene hambre. Mamá comió en la calle. Mentira. Mi estómago rugía, se retorcía como si tuviera garras por dentro. Pero verla comer esa galleta seca, recogiendo las migajas de mi mano como un pajarito asustado, encendió algo dentro de mí. Esa noche, acostada en el suelo junto a la puerta de ella, escuchando mi propio estómago vacío y los ronquidos de él en la habitación principal, yo entendí. Entendí que no habría rescate. Ningún ángel bajaría del cielo con una espada de fuego. La policía no vendría. El sacerdote no vendría. Si quería que mi hija sobreviviera, yo tendría que dejar de ser la oveja. Yo tendría que convertirme en algo que Dios aborrece para poder hacer lo que Dios olvidó hacer. La desesperanza, Padre, es un lugar muy frío, pero también es un lugar muy claro. Allí, en la oscuridad y con hambre, yo dejé de rezar para que Él cambiara, y empecé a rezar para tener la fuerza de acabar con Él. Y entonces, Padre, cuando Él se cansó de romperme a mí, cuando vio que yo ya era un trapo de piso sin voluntad, sus ojos cambiaron de dirección. Fue sutil al principio, como la humedad que sube por la pared antes de que aparezca el moho. Él dejó de gritarme, dejó de criticar mi comida. Hubo una paz extraña en la casa, una calma podrida, pero yo veía hacia dónde miraba. Él miraba a Sofía, no como un padrastro mira a una hija. Él la miraba como un lobo mira a un cordero que se separó del rebaño. La miraba con hambre, con curiosidad, con esa paciencia aterradora de quien sabe que la presa no tiene a dónde correr. Empezaron los regalos, regalos que una niña de 14 años no pide. Él traía perfumes, perfumes de mujer adulta, con olores fuertes, almizclados. Para que huelas a florecita, decía él, entregándole el frasco. Sofía no quería agarrarlo. Ella escondía las manos detrás de la espalda, mirando al suelo. Él se reía, una risa baja que vibraba en el pecho, y le ponía el perfume en la mesita de noche. Tímida. Me gusta que sea tímida. Las mujeres de hoy son muy vulgares, Elena. Tu hija es pura. Esa palabra, pura, saliendo de la boca de él, sonaba como una blasfemia. Me daba ganas de lavarme los oídos con lejía. Luego vino la invasión del espacio. Un sábado llegué del mercado y la puerta de la habitación de Sofía estaba en el suelo. Él la había desatornillado. Estaba allí, apoyada en el pasillo, como un ataúd abierto. «¿Qué hiciste, Rogelio?», pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. «Quité esa puerta por seguridad», respondió él, limpiándose las manos sucias de grasa en un trapo. «Ella es una niña enferma, muda. ¿Y si se ahoga? ¿Y si tiene una convulsión? Necesito poder verla. En esta casa no hay secretos, no hay secretos. Padre». Él le quitó el único refugio que ella tenía. Ahora, desde el sofá de la sala, él podía ver la cama de ella. Sofía comenzó a cambiarse de ropa dentro del baño, trancada, y corría hacia la cama tapándose con la toalla. Y yo veía que él dejaba el periódico a un lado y se quedaba mirando, esperando ese segundo en que ella corría. Él no disimulaba. Él quería que yo viera que él estaba mirando. Era una tortura para las dos. El terror de mi hija se manifestó en el cuerpo. Ella, que ya era una señorita, volvió a orinarse en la cama. Todas las mañanas yo encontraba las sábanas mojadas y a ella llorando en silencio, avergonzada, frotando su propia piel como si quisiera arrancársela. Ella dejó de dibujar. Los lápices de colores quedaron olvidados en la caja. Ella se pasaba los días sentada en la silla de la cocina, balanceando las piernas,
mirando a la nada, con los ojos vidriosos. Era como si el alma de ella se estuviera escondiendo en un rincón muy profundo dentro del cuerpo, lejos del alcance de él. Y yo me convertí en un perro guardián. Literalmente, padre. Yo dejé de dormir en la cama. Dije que tenía dolor de espalda. Pasé a dormir en una colchoneta vieja en el pasillo, bloqueando la entrada del cuarto de ella con mi propio cuerpo. Cualquier ruido en la casa, cualquier crujido de la madera, yo abría los ojos, con el corazón disparado. Si él se levantaba para ir al baño, yo me sentaba en la oscuridad, lista para morder, lista para gritar. Él pasaba por mí, en pijama, y me miraba con desprecio. A veces me daba una patada suave en la pierna, como quien aparta basura del camino. «Estás loca, Elena. Mira en qué te convertiste, un animal durmiendo en el suelo». Él comenzó a trabajar la mente de ella también. Cuando yo estaba lavando los platos o en el baño, lo escuchaba susurrarle: «Tu madre está vieja y loca, Sofía. Ella no nos quiere. Solo yo te cuido, solo yo te entiendo. Tú y yo somos especiales». Intentaba ponerla en mi contra. Intentaba aislarla en una burbuja donde solo existían él y ella. Y lo peor, padre, lo peor fue el día del baño. Sofía estaba en la ducha. Yo estaba en la cocina. Escuché la puerta del baño abrirse. No tenía cerrojo. Él lo había roto accidentalmente la semana anterior. Corrí. Mis pies nunca fueron tan rápidos. Llegué a la puerta del baño y lo vi. Él estaba de pie, con la cortina entreabierta, mirando, solo mirando, con las manos en los bolsillos, sonriendo. Sofía estaba encogida en la esquina de la ducha, temblando, cubriéndose con las manos, el agua cayendo sobre su cabeza baja. «¡Sal de aquí!», grité, y lo empujé. Fue la primera vez que lo toqué con violencia. Lo empujé con tanta fuerza que él tropezó hacia atrás. Él no se cayó. Él recuperó el equilibrio y me agarró. Me agarró por el cuello y me estampó contra los azulejos fríos del baño. El vapor de la ducha llenaba el aire. Él acercó su cara a la mía, olía a pasta de dientes y maldad pura. «Escúchame bien, inútil», susurró, apretando mi garganta hasta que vi puntos negros. «Ella necesita ayuda para lavarse la espalda. Si vuelves a tocarme, si vuelves a meterte entre nosotros, te juro por Dios que te echo a la calle. Y me quedo con ella». ¿A quién crees que el juez le dará la custodia? ¿A la viuda loca y pobre o al diácono respetable? Desaparezco con ella, Elena, y nunca más la ves. Me soltó. Yo caí al suelo, tosiendo, buscando aire. Él se arregló la camisa, miró una última vez a Sofía, que lloraba sin sonido bajo el agua, y salió silbando. Ese día, padre, supe que el tiempo se había acabado. No era una cuestión de si iba a pasar algo peor. Era una cuestión de cuándo, y el cuándo estaba llegando rápido, como un tren de carga sin frenos. El día que decidí matarlo no llovía. Hacía un sol bonito, un sol de mentira que iluminaba el polvo de los muebles. Rogelio me pidió que fuera a la farmacia a comprar sus pastillas para la presión. Él era hipocondríaco, tenía miedo de morir del corazón. ¡Qué ironía! Me dio el dinero contado, como siempre, y me dijo: «No tardes, quiero que me hagas un masaje en los pies cuando vuelvas». Sofía estaba en la sala, viendo televisión. Me miró cuando salí. Sus ojos me decían: «No vayas», pero yo tenía que ir. Si no iba, él se enfadaba, y el enfado de él siempre recaía sobre nosotras. Le di un beso en la frente y le susurré: «Vuelvo en 10 minutos, no salgas de la sala». Corrí hasta la farmacia. Mis piernas pesaban. Tenía un sabor metálico en la boca, como si estuviera mordiendo una moneda vieja. Un presentimiento. ¿Usted cree en los avisos de ángel de la guarda, padre? Yo creo. Porque mientras esperaba en la fila para pagar, sentí una punzada en el pecho tan fuerte que casi dejé caer la cartera. Una voz dentro de mi cabeza gritó: «¡Vuelve!». Dejé las medicinas en el mostrador. Ignoré al farmacéutico llamándome. Salí corriendo. Corrí esas 4 cuadras como si tuviera 20 años. El sol quemaba mi cabeza. El sudor corría por mi espalda,
pero yo solo pensaba en llegar. Cuando llegué al portón, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. La televisión estaba apagada. Entré. La sala estaba vacía. ¿Sofía? Llamé, con la voz ahogada por el cansancio y el pánico. Nadie respondió. Entonces escuché. Un sonido. Venía de la habitación de huéspedes que él usaba como oficina. Era un sonido abafado, un gemido agudo, como de un animalito atrapado en una trampa. Y la voz de él, baja, ronca. Quédate quieta, así, eres tan bonita. Papi te va a enseñar. El mundo se detuvo. Padre. El sonido de los pájaros afuera cesó. Mi sangre se convirtió en hielo. Caminé hasta la puerta. La manija estaba fría en mi mano. Giré. No estaba cerrada con llave. Él se sentía tan seguro, tan dueño de todo, que ni siquiera se molestó en cerrar la puerta. Abrí. La escena que vi, esa escena está tatuada en la parte de atrás de mis párpados. Cada vez que parpadeo, la veo. Rogelio estaba sentado en el sillón de cuero. Sofía estaba en su regazo. No, ella no estaba sentada. Él la sujetaba con un brazo de hierro alrededor de su cintura pequeña. Con la otra mano, él estaba levantando la falda de su vestido. La mano de él, esa mano grande, peluda, con el anillo de diácono en el dedo, estaba tocando la piel blanca de la pierna de mi hija, subiendo, subiendo. Sofía estaba estática, congelada, con los ojos abiertos de par en par, mirando al techo, lágrimas gruesas rodando por sus sienes. Ella había salido de su cuerpo, padre. Ella ya no estaba allí. Era una muñeca de trapo en las manos de un demonio. Él estaba con la cara enterrada en el cuello de ella, aspirando, lamiendo. Yo hice un ruido, un grito que murió en la garganta. Él levantó la cabeza. Me vio. Por un segundo pensé que vería vergüenza. Pensé que él se detendría, pero no. Él sonrió. Él sonrió con los dientes amarillos, los ojos brillantes de lujuria y poder. Llegaste temprano, dijo sin soltarla. Suéltala, dije. Mi voz no era mía, era la voz de una muerta. Solo estamos jugando, Elena. Le estoy enseñando a ser cariñosa, a no ser frígida como la madre. Él empujó a Sofía. La tiró al suelo como si fuera un saco de basura. Ella cayó golpeándose el codo, pero no hizo ruido. Se arrastró hacia la esquina de la habitación, temblando, abrazando sus rodillas, intentando cubrirse con la falda arrugada. Él se levantó, se arregló el pantalón y caminó hacia mí. Se detuvo a 1 centímetro de mi cara. Yo podía oler la excitación en él. No me mires así, escupió él. Deberías agradecerme. Alguien tiene que enseñar a esta tonta cómo funciona el mundo. Y no vas a hacer nada, Elena, porque sin mí ustedes mueren de hambre. Sin mí te quitan a la niña. Eres mía. Ella es mía. Todo aquí es mío. Él pasó por mi lado, golpeando mi hombro, y fue a la cocina. Escuché que abría el refrigerador y sacaba una cerveza. ¡Pshh! El sonido de la lata abriéndose. Normalidad. Él volvió a la normalidad en 1 segundo. Yo me quedé parada en la puerta. Miré a mi hija. Ella tenía un rasguño rojo en el muslo, donde las uñas de él se habían clavado. Ella me miró. Y en esa mirada, padre, algo se rompió dentro de mí. No fue mi mente la que se rompió. Fue mi moral. Fue mi miedo. Fue mi fe en la justicia divina. En ese momento sentí una calma absoluta. Un frío polar invadió mi pecho. El calor del sol afuera ya no me tocaba. Yo miré mis manos, las mismas manos que cosían vestidos de bautizo, las mismas manos que pasaban las cuentas del rosario. Ellas no temblaban más. Me acerqué a Sofía, me arrodillé, limpié sus lágrimas con mi pulgar, arreglé su vestido. No dije, va a estar todo bien, porque sería mentira. Le dije, ve a tu cuarto, hija, ponte los auriculares, escucha música, mamá va a limpiar la casa. Ella me obedeció, salió corriendo. Yo me levanté, fui al baño y me lavé la cara. Me miré en el espejo.
La mujer que me devolvió la mirada no era Elena, la costurera. No era Elena, la viuda. Era otra cosa. Era una criatura antigua, sin nombre, que sabía exactamente lo que tenía que hacerse cuando un depredador entra en la cueva. Escuché a Rogelio eructar en la cocina. Él gritó: «Elena, ¿dónde está mi masaje?» «Ya voy, querido», respondí. Mi voz salió dulce, dulce y mortal. Fue en ese momento, padre, que él murió. Él solo no lo sabía todavía. Su corazón seguía latiendo, pero su sentencia ya había sido firmada en el cielo y en el infierno. Yo no iba a llamar a la policía. Yo no iba a huir. Yo iba a extirpar el cáncer. Esa noche no dormí, padre. El sueño es un lujo para los que tienen la conciencia limpia o para los que no tienen conciencia alguna, como él. Rogelio dormía. Roncaba. Ese sonido, ese ronquido gutural, húmedo, rítmico, llenaba la casa. En otras noches, ese sonido me causaba miedo. Me hacía encogerme en mi colchoneta en el pasillo, rezando para que no despertara. Pero esa noche, el sonido me causaba otra cosa. Me causaba asco. Un asco profundo, visceral, como si hubiera una alcantarilla abierta en medio de mi sala. Yo me levanté en la oscuridad. Mis pies descalzos conocían cada tabla del piso que crujía, así que me moví como un fantasma, sin hacer ruido. Fui hasta la puerta de su habitación, nuestra antigua habitación, y lo miré. La luz de la luna entraba por la ventana y caía sobre su rostro. Parecía tranquilo. Parecía un hombre de bien descansando después de un día de trabajo. Tenía la boca entreabierta, una mano sobre el pecho, subiendo y bajando. Mirándolo así, nadie diría que horas antes esas mismas manos estaban profanando la inocencia de mi hija. Nadie diría que dentro de ese pecho latía un corazón negro. Y eso, padre, eso fue lo que más me dolió. La mentira de su apariencia. El mal no debería dormir tranquilo. El mal debería retorcerse. Pero allí estaba él, en paz, mientras mi hija estaba en la habitación de al lado, despierta, mirando a la pared con los ojos secos de tanto llorar. Fui a la cocina. La casa estaba fría. Me senté en la silla, en la oscuridad, y miré el crucifijo de madera que colgaba sobre el marco de la puerta. Un Cristo sufriente, con la cabeza baja. Hablé con él, Padre. No fue una oración bonita. No fue un Padre Nuestro. Fue una conversación de mujer a hombre, de madre a padre. Le dije: Señor, tú lo viste, tú estabas aquí, tú viste lo que él hizo, tú viste la mano de él. ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué se te trabó el rayo en la mano? Esperé una respuesta. Esperé sentir un calor, una voz, algo. Pero solo escuché el goteo del grifo y el ronquido de la bestia en la otra habitación. El silencio de Dios es ensordecedor, Padre. Cuando uno grita por socorro y el cielo calla, uno entiende que el cielo delegó la tarea. Entendí que Dios estaba ocupado cuidando de las galaxias y me había dejado a mí, Elena, la costurera, a cargo de limpiar mi propio patio. Y mi patio estaba infestado. Mi mirada bajó del crucifijo hacia el cajón de los cubiertos. Me levanté y lo abrí despacio. El brillo del metal en la penumbra. Allí estaba el cuchillo de cortar pan. Grande, de sierra. Allí estaba el cuchillo de carne, afilado, el mismo que él afilaba con tanto placer. Lo tomé en mi mano, sentí el peso. El mango frío se ajustaba perfectamente a mi palma. Imaginé, por un segundo, ir a la habitación. Imaginé el movimiento. Un corte rápido. Sangre. Mucha sangre. Sangre en las sábanas blancas que yo había lavado. Sangre en el piso. Pero luego pensé como costurera. Cuando una tela está podrida, no se rasga con los dientes. Se corta con precisión. El cuchillo era sucio. El cuchillo traería gritos. Él podría despertar. Él era fuerte, mucho más fuerte que yo. Podría quitarme el cuchillo, podría matarme, y entonces Sofía quedaría sola con él para siempre. Esa imagen, la imagen de mi cadáver en el suelo y él cerrando la puerta con Sofía adentro, me hizo soltar el cuchillo dentro del cajón como si estuviera ardiendo. No, la violencia bruta no era el camino.
La violencia bruta era el lenguaje de él, no el mío. Yo necesitaba algo que fuera como yo, silencioso, invisible, doméstico. Mis ojos recorrieron la cocina y se posaron en el armario de las medicinas, encima del refrigerador. Él era hipocondríaco, ¿recuerda? Tomaba pastillas para la presión, para el corazón, para dormir, para la ansiedad. Remedios controlados, decía él con orgullo, como si tener una farmacia en casa fuera señal de estatus. Y recordé algo más. Recordé la caja de veneno para ratas que él había comprado la semana pasada. «Hay una plaga en el techo», dijo. «Qué ironía, padre. La plaga no estaba en el techo. La plaga estaba durmiendo en mi cama». Me acerqué al armario. Abrí la puerta con cuidado. Las cajas estaban allí alineadas por colores. Digoxina, diazepam y la caja gris con la calavera, raticida granulado. Mi corazón no se aceleró. Al contrario, se calmó. Fue como si un rompecabezas se armara en mi cabeza, una sobredosis, un ataque al corazón durante el sueño o una intoxicación accidental. No importaba el nombre que le dieran los médicos, importaba el resultado. Él dejaría de respirar. Y si él dejaba de respirar, Sofía volvía a vivir. Me senté de nuevo. La decisión estaba tomada. No fue un momento de furia caliente, padre. No fue un arrebato pasional. Fue un momento de claridad helada. Fue como enhebrar una aguja. Requiere pulso firme y ojo atento. Yo sabía que al hacer esto, estaba condenando mi alma. Yo sabía que el mandamiento dice, no matarás. Pero hay otro mandamiento, uno que no está en las tablas de piedra, pero está escrito en la sangre de toda madre. Protegerás a tu cría. Entre la ley de Moisés y la ley del vientre, yo elegí el vientre. Miré mis manos sobre la mesa. Ya no parecían manos de víctima. Parecían manos de juez. Pensé en el infierno. Imaginé el fuego, el dolor eterno. Y luego pensé en la mano de Rogelio subiendo por la pierna de Sofía. Y me dije a mí misma, en voz alta, en la soledad de esa cocina, que me queme, que yo arda por 1000 años, pero ella no será tocada de nuevo. Acepté mi destino, padre. Hice un pacto con la oscuridad. Le entregué mi eternidad a cambio de la libertad de ella. Y extrañamente, después de aceptar mi condena, sentí una paz que no sentía hacía años. La paz de quien sabe lo que tiene que hacer. Cerré los ojos y esperé a que saliera el sol. Porque cuando el sol saliera, el reinado del monstruo comenzaría a terminar. El amanecer trajo una luz gris y triste, pero yo estaba llena de una energía eléctrica. Rogelio se levantó de mal humor, como siempre. Se quejó del café, se quejó de que la camisa no estaba bien planchada. Yo lo atendí con una sonrisa. No una sonrisa de sumisión, sino la sonrisa de quien sabe un secreto. Le serví el café, le di el beso de despedida en la mejilla. Su piel estaba áspera, olía a sueño rancio, y le dije, «Que tengas un buen día, querido». Él gruñó y salió. Escuché el motor del coche alejarse. Esperé 2 minutos, 5 minutos. Cuando estuve segura de que no volvería por haber olvidado algo, cerré la puerta con llave y pasé el cerrojo. Fui al armario. Bajé la farmacia de él. Puse todas las cajas sobre la mesa de la cocina. Parecía que estaba preparando una receta de pastel, pero los ingredientes eran muerte. Comencé a sacar las pastillas de los blisters. Pop, pop, pop. Ese sonido era satisfactorio, padre. Cada pastilla que caía en el cuenco de cerámica sonaba como una pequeña campana de libertad. Saqué todas las de la presión, todas las del corazón, todas las de dormir. Hice una montaña de pastillas blancas, azules y amarillas. Una pequeña colina de química letal. Busqué el mortero de ajo, ese viejo mortero de madera que usaba para machacar especias. Lo limpié bien. No quería que tuviera olor a ajo, y empecé a triturar. Curric, croc. El polvo comenzó a subir. Un polvo fino, químico, amargo. Tuve que cubrirme la nariz con el delantal porque el olor era fuerte, medicinal. Trituré hasta que no quedó ni un solo pedazo sólido. Todo se convirtió en una harina fina y mortal.
Luego, abrí la caja de veneno para ratas. Eran gránulos rosas. Los eché también. Trituré más. El polvo se volvió de un color pálido, enfermizo. Sabía que él sentiría el sabor. Las pastillas son amargas. El veneno es amargo. Necesitaba un disfraz. Rogelio era un hombre de paladar rudo. Le gustaba la comida fuerte, muy condimentada. Le gustaba la pimienta, el comino, el cilantro. Fui a mi especiero. Elegí el comino y la pimienta negra. Eché una cantidad generosa en el polvo. Mezclé. Olí. Ahora olía a condimento. El olor químico estaba escondido debajo del aroma picante de la tierra y la pimienta. Probé una cantidad minúscula con la punta del dedo en la lengua. Picaba. Quemaba. Perfecto. El picante escondería la amargura de la muerte. Guardé el polvo en un frasco de vidrio limpio y lo escondí en el fondo de la alacena, detrás de las latas de leche en polvo. Luego me dediqué al escenario. La casa tenía que estar impecable. Si la policía venía, tenía que ver un hogar ordenado, una esposa dedicada, una muerte natural en un ambiente de paz. Barrí cada rincón, limpié los vidrios, cambié las sábanas de nuestra cama, aunque sabía que él nunca más dormiría allí. Era parte del ritual, padre. Yo estaba purificando el altar antes del sacrificio. Fui a la sala. Miré el sofá donde él siempre se sentaba a ver televisión después de cenar. Miré los cojines. Eran demasiado blandos, demasiado pequeños. Fui a mi habitación y busqué la almohada de seda. Esa almohada firme, grande, que fue parte de mi ajuar. La funda era de seda color marfil, bordada a mano por mí misma años atrás. Era hermosa, suave al tacto, fría. La abracé contra mi pecho. Esa almohada sería mi arma secundaria. Si el veneno fallaba, si él no moría, si solo se debilitaba, la seda terminaría el trabajo. La dejé casualmente sobre el sofá, como quien deja un adorno, pero estratégicamente posicionada para estar al alcance de mi mano. Faltaba una cosa. Fui a la habitación de Sofía. Ella estaba sentada en la cama, con los auriculares puestos, dibujando líneas negras y furiosas en un papel. Me acerqué y le quité los auriculares suavemente. Ella me miró con miedo. «Hija», le dije, y mi voz sonaba tranquila, maternal. «Hoy vamos a tener una cena especial. Papá va a llegar con hambre. Quiero que te quedes en tu cuarto esta noche. Pase lo que pase, escuches lo que escuches, no salgas. Ponte los auriculares, pon la música alta y dibuja un jardín nuevo. Un jardín sin espinas. ¿Me lo prometes?» Ella me miró profundamente. Creo que ella sabía, padre. Los hijos sienten cuando la madre cambia de piel. Ella asintió, seria, y volvió a ponerse los auriculares. Cerré la puerta. No con llave, porque la llave ya no existía, pero la cerré con una promesa. Volví a la cocina. Faltaban 2 horas para que él llegara. Comencé a preparar la cena. Decidí hacer su plato favorito, feijoada. Un plato pesado, fuerte, lleno de sabor. El olor del frijol negro, del tocino friéndose, del ajo dorándose, comenzó a llenar la casa. Era un olor acogedor, un olor de familia feliz, pero debajo de ese olor estaba mi secreto en el frasco de vidrio. Mientras revolvía la olla, recé. Pero no recé el Padre Nuestro al derecho, recé una oración invertida. Pedí perdón, no a Dios, sino al alma que yo iba a arrancar del cuerpo. «Perdóname, Rogelio», susurré al vapor de la olla. «Perdóname porque no voy a dejarte tiempo para arrepentirte. Perdóname porque vas a morir sin extremaunción. Pero tú elegiste este camino cuando tocaste a mi hija. Tú sembraste viento, ahora vas a comer la tempestad». Me senté en la silla mecedora de la sala, con el frasco de veneno en el bolsillo del delantal, apretándolo como si fuera un rosario. El reloj de pared hacía tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un paso más cerca del fin. Yo no estaba nerviosa. Yo estaba en un estado de trance. Era como estar bajo el agua, donde los sonidos son apagados y los movimientos son lentos.
Yo era una actriz esperando que se levantara el telón para el acto final. Y cuando escuché el coche de él deteniéndose frente al portón, no sentí miedo. Sentí alivio. Llegó la hora, pensé, y me levanté para abrirle la puerta a la muerte. El olor a muerte. Padre, es sorprendentemente apetitoso. Si usted hubiera entrado en mi cocina esa noche, habría sentido el aroma de una feijoada bien cargada, con laurel, ajo frito y carne ahumada. Era el plato favorito de Rogelio, un plato pesado, oscuro, espeso, perfecto para esconder secretos. Yo estaba frente a la estufa, revolviendo la olla de barro con una cuchara de madera. El vapor subía y me empañaba la cara, mezclándose con el sudor frío que me corría por la frente. Saqué el frasco de vidrio de mi bolsillo. Miré el polvo grisáceo mezclado con pimienta y comino. No me tembló la mano, ni un poco. Aparté una porción generosa en un plato hondo. La salsa era negra y brillante. Vertí el contenido del frasco, todo. No quería dejar margen para el error. No quería que él se enfermara. Quería que él se apagara. Mezclé vigorosamente. El polvo desapareció en la salsa espesa. Desapareció como si nunca hubiera existido. Ahora, aquel plato no era comida, era una sentencia. Lo puse en la cabecera de la mesa sobre el individual de paja que a él le gustaba. Puse los cubiertos, puse una servilleta de tela limpia y serví una cerveza helada en su vaso de estima, ese vaso alto que él ganó en un sorteo de la iglesia. Todo estaba listo, el escenario de la última cena. Escuché el ruido del motor. El coche se detuvo. El portón chirrió. Ese chirrido, que durante meses hizo que mi corazón se encogiera de miedo, esa noche sonó diferente. Sonó como el cerrojo de una celda cerrándose. Pero esta vez, la celda no era para mí. Él abrió la puerta principal. Entró trayendo el viento y la arrogancia de siempre. Tiró las llaves sobre el mueble de la entrada con un estruendo innecesario. Se quitó los zapatos allí mismo, dejándolos tirados en medio del paso, como si tuviera una criada invisible para recogerlos. Y la tenía, ¿verdad, padre? Yo era esa criada. ¡Qué olor!, bramó él frotándose las manos. Al fin haces algo útil hoy. Me muero de hambre. Yo salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Le di una sonrisa tenue. Hice feijoada, Rogelio, para compensar tu cansancio. Él me miró con desconfianza por un segundo. Tal vez mi voz estaba demasiado tranquila. Tal vez mis ojos estaban demasiado secos. Pero el hambre y la vanidad lo cegaron. Él se rió, esa risa corta y seca. ¿Estás intentando comprar mi perdón por lo de hoy, Helena?, preguntó, caminando hacia la mesa. Sabes que vas a tener que esforzarte más que esto. El masaje sigue pendiente. Y después vamos a hablar seriamente sobre la educación de Sofía. Mencionó el nombre de ella. Mi sangre hirvió, pero mantuve la máscara. Siéntate, come. Está caliente, dije. Él se sentó en el trono desde donde gobernaba nuestra miseria. Agarró la cuchara. Yo me quedé de pie junto al fregadero, de espaldas a él, fingiendo lavar unos vasos, pero mirando su reflejo en la ventana oscura de la cocina. Él hundió la cuchara en el plato. Se llevó la primera boca llena a los labios. Masticó. Tragó. El tiempo se detuvo, padre. El reloj de la pared dejó de hacer tic-tac. El mundo entero se redujo a la garganta de ese hombre tragando mi odio. «Le falta sal», gruñó él, alcanzando el salero. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sintió el sabor? ¿Sintió la química? Pero él echó sal despreocupadamente y siguió comiendo. Comía con voracidad. Hacía ruidos al masticar, chupaba los huesos de la carne, limpiaba la salsa con un trozo de pan. Era grotesco. Era la imagen de un animal alimentándose, ajeno al matadero que lo rodeaba. Yo lo observaba. Cada cucharada era un alivio y una tortura. ¿Por qué no cae? ¿Por qué no para?, pensaba yo. Él comió la mitad del plato, bebió la cerveza, eructó. «Está mejor que la otra vez», dijo con la boca llena. «Pero no creas que esto borra tu incompetencia. Mañana quiero que laves mi coche, y quiero que le digas a tu hija que deje de hacerse la víctima».
Él seguía hablando. Seguía planeando el mañana. No sabía que no tenía mañana. Yo apreté el borde del fregadero hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cállate, pensé. Cállate y muere. De repente, el ritmo de la cuchara disminuyó. Él se llevó la mano al pecho, distraídamente, como si tuviera acidez. Se aflojó el cuello de la camisa. «Hace calor aquí», murmuró. Su voz salió un poco pastosa. «Está lloviendo, Rogelio». «¿No hace calor?», dije, dándome la vuelta lentamente para mirarlo de frente. Él parpadeó. Sus ojos parecían pesados. Intentó enfocarme, pero parecía que yo estaba lejos. «Me siento extraño. Esta comida. ¿Qué le pusiste a esta comida?» «Amor, Rogelio. Le puse todo el amor que nos tenías». Él dejó caer la cuchara. El sonido de metal contra la porcelana fue la campana final. Él intentó levantarse. Empujó la mesa con las manos. La silla arrastró hacia atrás con un chillido horrible. Pero sus piernas no respondieron. Sus rodillas se doblaron. Él cayó sentado de nuevo, pesadamente. El veneno estaba corriendo. La plaga estaba siendo exterminada. Y yo, padre, yo no sentí pena. Yo miré hacia la puerta cerrada de la habitación de Sofía y supe que el monstruo nunca más cruzaría ese umbral. Él me miró, padre, y por primera vez en 18 meses vi miedo en sus ojos. No era el miedo de un hombre que teme a Dios, era el miedo de un depredador que se da cuenta de que se ha convertido en presa. Él intentó hablar. Su boca se movía, pero las palabras salían arrastradas, incomprensibles, como un disco de vinilo derritiéndose. Creo que intentó decir. La baba comenzó a escurrir por la comisura de sus labios. Su rostro estaba rojo, congestionado. El veneno y los medicamentos estaban haciendo una guerra dentro de él, bajando su presión, parando su corazón poco a poco. Él intentó levantarse de nuevo. La fuerza bruta de él luchaba contra la química. Logró ponerse de pie, tambaleándose, derribando la silla. Dio un paso hacia mí. Levantó la mano, tal vez para golpearme una última vez, tal vez para pedir ayuda, pero cayó. Cayó de rodillas primero, un sonido sordo y doloroso, y luego se desplomó de cara al suelo, golpeando la cabeza contra la alfombra de la sala. No corrí, no grité. Caminé despacio hacia él. Mis pasos eran silenciosos. Me arrodillé a su lado. Él todavía estaba consciente. Sus ojos giraban, buscándome. Me acerqué a su oído. Quería que lo último que escuchara fuera la verdad. «No es un ataque al corazón, Rogelio», susurré, acariciando su cabello sudado con una suavidad terrible. Fui yo porque tocaste a mi hija. Y nadie toca a mi hija, y sigue respirando». Él gruñó, intentó arrastrarse. Era patético, el gran líder comunitario, el hombre fuerte, arrastrándose como un gusano en su propia sala. Con un esfuerzo supremo, logró girarse y quedar boca arriba. Su respiración era un silbido agónico. Sabía que el veneno podía tardar, podía dejarlo en coma, podía dejarlo con daño cerebral, pero vivo, y vivo. Él era un peligro. Vivo, él podía hablar. Yo no podía correr ese riesgo. Necesitaba certeza. Me levanté y fui al sofá. Tomé la almohada de seda, la almohada marfil que bordé para mi boda. Era fría, suave, elegante. Volví hacia él. Él vio la almohada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Entendió. Negó con la cabeza, un movimiento mínimo. Una lágrima solitaria, de puro terror, escurrió por su sien. «Shh», dije. «Duerme. El diablo te está esperando». Bajé la almohada sobre su rostro. «No fue rápido, padre. En las películas es rápido. En la vida real, el cuerpo lucha». Él se sacudió. Sus manos, pesadas y torpes, intentaron agarrar mis muñecas. Sus talones golpeaban el piso rítmicamente. Tum, tum, tum. Pero yo no era Elena en ese momento. Yo era piedra. Yo puse todo mi peso sobre esa almohada.
Me incliné sobre él, usando la fuerza de mis brazos, de mi espalda, de mi odio acumulado. Yo sentía su respiración caliente intentando atravesar la seda. Sentía sus dientes intentando morder la tela. Cerré mis ojos y recé. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Recé en voz alta para no escuchar los sonidos de asfixia, para no escuchar el sonido de la vida siendo aplastada. Sus manos rasguñaron mis brazos. Dejaron marcas rojas, las últimas marcas que él me dejaría. Pero poco a poco, los movimientos se volvieron más débiles. Los golpes en el piso pararon. Las manos cayeron a los lados del cuerpo. La respiración bajo la almohada cesó. Aún así, no la quité. Mantuve la presión. Conté hasta 100. Conté hasta 1000. Necesitaba estar segura de que el alma había salido. Necesitaba estar segura de que la casa estaba vacía de él. Cuando finalmente levanté la almohada, el silencio que llenó la sala fue absoluto. Era un silencio sagrado. El rostro de él estaba morado, distorsionado, los ojos inyectados en sangre mirando a la nada. Pero estaba quieto. Finalmente estaba quieto. Me levanté. Mis piernas temblaban ahora. La adrenalina estaba bajando, dejando un frío terrible en su lugar. Miré mis brazos rasguñados. Miré la almohada arrugada, con una mancha de saliva y sangre. Fui a la cocina. Tiré el resto de la comida de su plato a la basura. Lavé el plato. Lavé la olla. Lavé la almohada a mano, frotando con jabón de coco hasta que la mancha salió. La puse a secar detrás del refrigerador. Volví a la sala. Él seguía allí. Un bulto en el suelo. Lo arrastré, padre. Fue difícil. Él era pesado, peso muerto. Lo arrastré hasta su sillón. Lo levanté con un esfuerzo que casi me rompe la espalda y lo senté. Le acomodé la cabeza hacia un lado, como si se hubiera quedado dormido viendo la televisión. Le cerré los ojos con mis dedos. Le crucé las manos sobre el regazo. Encendí la televisión. Puse un canal de noticias, con el volumen bajo. Parecía dormido. Parecía una muerte natural. Infarto fulminante, diría el médico. Murió en paz, dirían los vecinos. Fui hasta la puerta de la habitación de Sofía. Abrí despacio. Ella estaba dibujando. Me miró. Se quitó los auriculares. «¿Mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Ya pasó, hija», dije. Y por primera vez en años, mi sonrisa fue verdadera. El monstruo se fue. Nunca más va a volver. Ella corrió y me abrazó. Y mientras abrazaba a mi hija, con el cadáver de él en la sala de al lado, sentí la lluvia comenzar a caer afuera. Y supe que era hora de venir a verlo a usted, padre. Y así termina la historia, padre. No hay más capítulos. No hay giros inesperados. La lluvia afuera ha disminuido un poco, ¿verdad? Ahora solo queda el goteo constante del techo de la iglesia, marcando el tiempo que se nos acaba. Mi rodilla duele contra este reclinatorio de madera. Mi espalda duele. Pero mi alma, curiosamente, mi alma está leve. Es como si hubiera vomitado un veneno que llevaba dentro desde hace años. Le he entregado mi confesión, le he entregado los detalles sórdidos, le he entregado el mapa de mi infierno. Ahora, la patata caliente está en sus manos consagradas. El cuerpo de Rogelio sigue allí, en la sala. Sentado en su sillón, con la televisión encendida, probablemente pasando algún programa de variedades que a nadie le importa. Se está enfriando. El rigor mortis debe estar empezando a endurecer sus miembros, convirtiéndolo en la estatua de piedra que siempre fue por dentro. La policía no sabe. Los vecinos no saben. Solo Dios, el diablo, usted y yo sabemos. Y ahora le pregunto, Padre, mirándolo a través de esta rejilla que separa al santo del pecador, ¿qué es la justicia para usted? ¿La justicia es llamar al delegado ahora mismo? ¿Es ponerme unas esposas en estas muñecas rasguñadas y arrastrarme a una celda fría? Si usted hace eso, la ley de los hombres estará satisfecha. Habrá un juicio. Dirán que soy una asesina fría y calculadora.
Dirán que envenené a mi esposo indefenso. Me darán 20, 30 años de cárcel. Y en esos 30 años, ¿qué pasará con Sofía? Ella irá a un orfanato del Estado. O peor, quedará sola, a merced de otros lobos, sin la leona para protegerla. Ella volverá a orinarse en la cama. Ella dejará de dibujar para siempre. Ella morirá por dentro, poco a poco. Si esa es su justicia, Padre, entonces su justicia es ciega, sorda y cruel. Pero hay otra justicia, ¿no es así? La justicia que no está en los libros de derecho, sino en el estómago. La justicia natural. Yo no maté a un hombre inocente, Padre. Yo no maté por dinero, ni por celos, ni por odio gratuito. Yo maté una amenaza. Si un perro rabioso entra en el patio de una escuela y amenaza con morder a los niños, y el guardia le dispara, ¿usted llama al guardia asesino? ¿O le da una medalla? Rogelio tenía rabia, una rabia espiritual, sexual, moral. Él iba a destruir a una niña que nunca le hizo daño a nadie. Yo fui el guardia. Yo apreté el gatillo. Mi arma fue una almohada y un plato de frijoles, pero el principio es el mismo. Usted está callado. Su silencio es pesado. Puedo escuchar su respiración acelerada. Sé que lo he puesto en una posición imposible. Usted es un hombre de Dios. Usted no puede condonar un asesinato, pero también es un pastor. Y un pastor sabe que, a veces, hay que matar al lobo para salvar al rebaño. No le pido que me diga, bien hecho. No le pido que me dé una palmada en la espalda. Solo le pido que entienda. Que mire dentro de su propio corazón, debajo de la sotana y del dogma, y se pregunte, si fuera su sobrina, su hermana, su hija, ¿usted habría esperado a que la violaran para actuar? ¿O habría pecado para protegerla? Yo ya sé mi respuesta. Yo elegí el infierno. Si cuando muera, San Pedro me cierra las puertas del cielo y me señala el camino hacia abajo, yo iré con la cabeza alta. Caminaré hacia el fuego sabiendo que mi hija está viva, sana y segura en la tierra. Porque el verdadero infierno, Padre, no es un lugar de llamas y tridentes. El verdadero infierno es ver sufrir a quien amamos y no hacer nada. Ese infierno yo ya lo viví en vida. El otro será solo un cambio de dirección. Sofía está en la casa de la vecina ahora. Le dije que tenía que venir a la iglesia a arreglar unas flores. Ella me dio un beso y me dijo, «Dibuja un ángel para mí, mamá». Ella no sabe, y nunca lo sabrá. Para ella, Rogelio habrá tenido un ataque al corazón, un mal súbito. Ella llorará un poco, tal vez, porque los niños tienen el corazón blando, pero luego ella volverá a respirar. Volverá a usar vestidos cortos sin miedo. Volverá a dejar la puerta de su cuarto abierta. Esa libertad vale mi alma, vale mi vida, vale todo. Ahora, necesito que usted tome una decisión. Yo voy a levantarme de aquí. Voy a salir por esa puerta. Voy a volver a mi casa. Voy a llamar al médico de la familia y voy a llorar la muerte de mi amado esposo. Voy a organizar el velorio. Voy a recibir los pésames de la comunidad. Voy a ser la viuda perfecta y voy a enterrar a ese monstruo bajo 7 palmos de tierra bendita, con una cruz encima para que el peso de la cruz lo mantenga abajo. Si usted cree que soy un monstruo, llame a la policía cuando yo salga. Dígales que vengan. Yo estaré esperando sentada en el sofá, junto al cuerpo. No voy a huir. Pero si usted cree, aunque sea una fracción, que lo que hice fue un acto desesperado de amor, entonces, Padre, quédese en silencio. Guarde este secreto en la tumba de su conciencia. Deme la penitencia que quiera. Rezaré 1000 rosarios. Limpiaré el piso de esta iglesia con mi lengua si me lo pide. Pero déjeme criar a mi hija. Y usted que está escuchando mi voz ahora, usted que está ahí del otro lado, tal vez en la seguridad de su casa, tal vez juzgándome. Míreme a los ojos, no desvíe la mirada. Es fácil juzgar cuando no es su hija la que está en el regazo del monstruo. Es fácil hablar de moral cuando no se tiene hambre. Pero quiero que sea honesto conmigo.
Si usted viera la marca de los dedos de él en la piel de su hija, si usted escuchara el llanto de ella en la noche, ¿tendría el coraje de hacer lo que yo hice? ¿O tendría la cobardía de no hacer nada? No me responda rápido. Piénselo, porque todos creemos que somos buenos hasta que el diablo toca nuestra puerta y nos invita a bailar. Yo bailé con él y le pisé los pies hasta matarlo. El reloj de la torre está dando la hora. Tengo que irme. El teatro de la viuda triste debe comenzar. Voy a secarme estas lágrimas, que no son de arrepentimiento, son de cansancio. Padre, gracias por escuchar. No necesito su absolución. Ya tengo la absolución de la mirada tranquila de mi hija. Eso me basta. Quédese con Dios. Porque yo voy a volver a mi casa, a limpiar el último rastro de suciedad que quedó en mi vida. Adiós. O hasta luego. Depende de si usted toma el teléfono o el rosario.